Buenos días, bienvenidos al tiempo devocional de hoy. Acompáñenme a orar para pedir la guía de nuestro Papá Celestial. Vamos a orar. Dios, Papito amado, gracias te damos por esta mañana. Gracias por este nuevo tiempo devocional que podemos tener. Te pedimos que nos hables, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ver a Cristo en tu palabra y que nos ayudes a tener la misma actitud humilde de Cristo, Señor. Que así como la humildad es un gran valor en el reino de los cielos, que sea también en nuestra vida acá, como mientras vivimos como extranjeros, pero ciudadanos del reino de los cielos, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hoy continuamos entonces nuestra serie de devocionales en el Evangelio según Mateo. Y ya nos acercamos y llegamos al final del capítulo 3, que también es el final de la introducción de este Evangelio. Hasta ahora Mateo nos ha estado mostrando cómo la gran historia que comenzó en el Antiguo Testamento con grandes promesas encuentra su cumplimiento en Jesucristo. Mateo nos ha estado mostrando que Jesús es el Rey mesiánico profetizado. Y en el relato que nos toca hoy acerca de su bautismo, vamos a continuar viendo este cumplimiento de las profecías y promesas del Antiguo Testamento en Jesucristo. Entonces leamos el capítulo 3 de Mateo y acompáñenme a ver los versos 13 al 17. La palabra de Dios dice así. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le respondió, permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Hay dos temas que quiero resaltar de este pasaje. Y vamos a seguir este modelo que hemos estado siguiendo, de leer el pasaje, resaltar algunos temas y después pasar a reflexionar. Entonces, el primer tema que quiero resaltar de este pasaje es que Jesús dice que se bautizó para cumplir toda justicia. Juan el Bautista había estado preparando el camino para el Mesías, para el Rey, anunciando el reino de Dios. Juan era aquel mensajero que vino delante del Rey, llamando a las personas al arrepentimiento. Las personas que creían en este anuncio del reino de Dios eran bautizadas por Juan y se identificaban entonces con el reino de Dios. Y ahora tenemos aquí a Jesús, el Rey del reino de los cielos, que llega para ser bautizado por Juan el Bautista. Juan había dicho antes que cuando llegue el Rey, el Mesías, bautizaría con el Espíritu Santo. Entonces, naturalmente, Juan se opone y dice, yo más bien necesito ser bautizado por ti. Pero aún siendo Rey, Jesús decide, en humildad, identificarse con sus súbditos. Y para cumplir toda justicia, es bautizado por Juan. Jesús no tenía pecado, Jesús no tenía de qué arrepentirse, él no necesitaba ser adoptado dentro del reino de Dios. Jesús es el Rey del reino de Dios, pero en humildad, él se identifica con los pecadores. El segundo tema que quiero resaltar de este pasaje es que Jesús es el Hijo y siervo obediente de Dios. Al salir de las aguas del bautismo, descendió el Espíritu Santo como paloma sobre él y Dios habló del cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. El profeta Isaías escribió acerca de esto, acerca del siervo obediente de Dios, sobre quien el Espíritu Santo reposaría y en quien Dios se complace y que traería justicia a las naciones. Isaías 42, 1 al 4 dice, este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones, no clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle, no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde, con fidelidad traerá justicia, no se desanimará ni desfallecerá, hasta que haya establecido en la tierra la justicia. Su ley esperarán las costas.
En su bautismo, Jesús muestra que Él es aquel siervo del cual habló Isaías. Jesús es aquel siervo que traerá justicia a las naciones y perseverará hasta que establezca justicia en la tierra. Es este siervo que no es vanaglorioso, porque no está para atraer atención para sí mismo ni para ganar fama. Isaías decía, no clamará ni alzará su voz. Es este siervo que no oprimirá a los débiles. El profeta decía, no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde. Este es el siervo obediente que perseverará. El profeta decía que no se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra justicia. Jesús es el siervo obediente, y no solo siervo, sino también hijo de Dios. El Salmo 2, un salmo mesiánico muy importante, dice en el verso 7, Salmo 2:7, ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Más adelante este salmo en el verso 12 dice, honren al hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Jesús es el rey mesiánico, hijo de Dios, del cual habla este salmo, el Salmo 2. Y la respuesta al reconocer esto, que Jesús es el rey mesiánico, es, como dice el Salmo 2, honrar al Hijo y refugiarnos en Él. Y así verdaderamente seremos felices y experimentaremos gozo. Por eso el Salmo dice, bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestras vidas? Hemos identificado estos temas claves en Mateo 3, pero ¿qué implicación tienen para nuestra vida práctica? ¿Por qué es importante para nosotros entender que Jesús es el siervo obediente que se identificó con los pecadores? ¿Por qué es importante para nosotros entender que Jesús es el Hijo que debe ser honrado? Entender que Jesús es el Hijo de Dios, en quien Dios se complace y merece ser honrado, debe cambiar totalmente nuestras prioridades. En otras palabras, nosotros ya no somos nuestros propios jefes, no vivimos de acuerdo a nuestras propias prioridades, vivimos de acuerdo a las prioridades del Hijo de Dios que merece ser honrado y donde nos refugiamos. Y en el relato que leímos, vemos que una de estas prioridades del Hijo de Dios fue actuar con esa identificación humilde que mostró en su bautismo. Jesús, siendo el rey, demostró una gran humildad al identificarse con aquellos que al escuchar el llamado del rey no eran bautizados. Y su humildad no comenzó en este episodio, sino que comenzó mucho antes, al despojarse de su gloria y hacerse humano, sujeto a debilidad como todos nosotros, pero sin pecado. Y su humildad tampoco terminó ahí, sino que a lo largo de todo su ministerio, Él se caracterizó por la humildad. Él no buscó asociarse con grandes y poderosos para ganar fama, no. Él no buscó a los religiosos que se creían perfectos, no. Sino que buscó a los pecadores, buscó a los pobres, se acercó a los marginados. En humildad lavó los pies de sus discípulos y en humildad cargó nuestro pecado y murió en la cruz siendo castigado en nuestro lugar. La identificación con los débiles en humildad fue el estilo de vida terrenal del rey. Y es un valor importantísimo en el reino de los cielos. Todos nosotros que hemos respondido en fe al anuncio del reino de Dios, debemos entonces seguir también los pasos humildes de nuestro rey. Permítanme contarles un ejemplo de esto antes de terminar. Este sábado que ha pasado, con el grupo de adolescentes de la iglesia, salimos a las calles. Y fue increíble y conmovedor ver cómo varios de estos adolescentes se acercaban a las personas marginadas en la calle. Personas que para el resto de la sociedad son invisibles. Pero estos adolescentes se acercaban a ellos, hablaban con ellos, oraban con ellos
Y fue conmovedor ver cómo algunas de estas personas con las cuales los adolescentes estaban orando, ver estas personas que de repente quebraban en llanto. Quebraban en llanto al ver que estos jóvenes se estaban preocupando por ellos. Y quebraban el llanto al ver que estos jóvenes estaban orando por ellos. Y que estos jóvenes se estaban acercando a ellos, dándoles apoyo, dándoles ánimo, dándoles palabras de aliento en medio de su sufrimiento. Esa es la identificación, es parte de la identificación en humildad que fue ejemplificada por nuestro Rey. Y es la identificación humilde que nosotros estamos llamados a vivir como ciudadanos del reino de Dios, súbditos de nuestro Rey Jesucristo. Que Dios nos permita vivir de esa manera, buscando a los débiles, ayudando a los marginados y a los oprimidos, identificándonos con ellos, al igual que nuestro Rey, el Hijo de Dios, se identificó con nosotros. Vamos a terminar aquí orando. Dios, papito amado, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque has mandado a tu Hijo Jesús, tu Hijo en quien tú te complaces, el siervo obediente que se identificó con nosotros y llevó nuestro pecado, que en humildad se despojó de sí mismo. Ayúdanos a vivir en la misma humildad, siguiendo los pasos de humildad de nuestro Rey, buscando a los pobres, oprimidos y marginados, con las buenas nuevas del reino de los cielos. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan un muy buen día. Que el Señor los bendiga.